Ya nunca podremos sacarla. ¿Tanta certeza tienes? Nunca se puede, es lo que siempre dices. Lo que te digo no escuchas. Maestro, mover rocas es una cosa. Esto es totalmente diferente. No, diferente no. Tan solo en tu mente lo es. Debes desaprender lo que has aprendido. Está bien, lo intentaré. No, no intentos. Hazlo. La segunda parte vamos a trabajar, ¿cierto?, los elementos característicos de una parábola. En la primera parte entendimos la forma, ¿cierto?, que una parábola podía ser así, o dependiendo del ejercicio podía ser así. Ahora vamos a ver cada uno de los elementos que la hace ser cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, y eje de simetría y varios elementos más. Comencemos con el primer elemento que se llama concavidad. Una parábola se dice cóncava hacia arriba si la curva se abre hacia arriba, ¿cierto? Y cóncava hacia abajo si se abre hacia abajo. Para determinar la concavidad de una parábola, se observa el coeficiente a de la función. Recordemos algo. La función cuadrática es f de x igual a x cuadrado más bx más c. Este coeficiente que está acá nos va a decir si es cóncava hacia arriba, es cóncava hacia abajo. ¿Cuándo es cóncava hacia arriba? Cuando este a es positivo. Si este a que está acá es mayor que 0, por ejemplo 3, 4, más 7, cualquier número positivo de acá, va a ser así. Funciona así. Si el a es negativo, va a ser cóncava hacia abajo, es decir, así. Es decir, podría ser, ejemplo, f de x igual a menos 2x al cuadrado. Este a es negativo, entonces queda hacia abajo. ¿Ya? Eso es todo. Vamos al siguiente elemento básico. Eje de simetría. Es aquella recta que divide la parábola, la divide, ¿cierto?, en dos partes iguales. La ecuación de la recta queda terminada por esta función que está acá o esta ecuación. Dice que x es igual a menos b partido en 2a. Donde b es el valor que está arriba, ¿cierto?, este de acá. Y el a, el valor que está ahí, hay que sacar la ecuación y nos va a dar una recta que si tenemos una parábola así, esta recta va a generar algo así, ya que divide en dos partes iguales la parábola. Vértice. El vértice es el punto máximo o mínimo, dependiendo del caso, ¿cierto?, de una parábola. Este punto será máximo cuando la parábola es cóncava hacia abajo y mínimo cuando es cóncava hacia arriba. Sus coordenadas están dadas por la siguiente fórmula. Menos b partido en 2a, como la función evaluada en menos b partido en 2a. Este b partido en 2a es el mismo que aparece acá. Ahora nos damos cuenta, ¿cuándo es máximo? Cuando la función, ¿cierto?, es así, ahí tiene un punto máximo, que es el vértice. ¿Ya? En cambio, cuando tiene un mínimo es cuando la función es cóncava hacia abajo. ¿Ya? Eso es todo. Ahí tiene también el vértice, ese es mínimo. Avancemos. Intersección con el eje Y. ¿Ya? La intersección con el eje Y se determina buscando el valor de f de 0. Las coordenadas dadas por 0,c. ¿Ya? Es decir, ¿dónde vamos a encontrar? Tenemos la parábola, pega acá, ahí es donde pega. Ese es el valor de I. Ese va a ser el 0,c, que está ahí. ¿Ya? Intersección con el eje X. Las intersecciones con el X se terminan buscando el valor de X cuando f de X es 0. Esa es la clave. Acá pueden haber dos soluciones, que va a ser X1 y X2. Si recordamos, todas las ecuaciones cuadráticas se pueden determinar con una formulita. ¿Cuál es esa formulita conocida? Que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c partido todo en 2a. Esa formulita tan conocida nos sirve para encontrar el valor de x1, el valor de x2, 0, ¿cierto? Avanzamos. Vamos al otro lado. Acá aparece un ejemplo, ¿cierto?, de los elementos característicos de la parábola. Vamos a ver la función que dice x cuadrado menos 4x menos 5. El a, ¿cuánto vale? 1. Ese es el 1 que está ahí escondido. El b vale menos 4. Ese menos 4 que está ahí. No va con la x, solo el número. Y c es el coeficiente que aparece al final. Menos 5 que está ahí. La concavidad
es a igual a 1, es decir, que es positiva. Entonces la función, ¿cómo tendría que ser? Así, ¿cierto? Ya tiene que ser hacia arriba. Estamos listos. El eje de simetría. ¿Cuánto era la fórmula de eje de simetría? Era menos b partido en 2a. Ya, el b ¿cuánto valía? 4 negativo con el menos nos da 4 positivo partido en 2 veces a, como a vale 1, se divide en 2. Y 4 dividido en 2 nos da 2. ¿Ya? Después tenemos el vértice, que va a ser ese mismo punto que tenemos ahí. Entonces nos queda vértice 2 como la función evaluada en 2. ¿Qué hacemos acá? Evaluar la función como en la clase anterior. Nos queda 2 al cuadrado menos 4 por 2 menos 5. Sacan las cuentas y nos queda menos 9. Tenemos el vértice, que en este caso va a ser mínimo. ¿Por qué mínimo? Por la forma que tiene la parábola. Va a ir para abajo. En intersección con el eje Y es el valor de C. Si nos damos cuenta acá, C vale menos 5, entonces nos queda 0 como menos 5. Es donde corta el eje Y. ¿Dónde corta el eje X? Usábamos la fórmula tan conocida con los valores de A, B y C. Se hace toda la formulita, saca los valores y vamos a tener los dos. X vale menos 1 y X2 vale 5. Y los puntos de intersección son el menos 1,0 y el 5,0. ¿Ya? Acá me parece que aparece la función graficada. Vamos a achicar un poquito, se ve grande. Ahí tenemos el vértice. Acá tenemos el vértice. ¿Dónde corta el eje Y? Ahí. Tenemos donde corta el eje X, ahí y acá. Y tenemos el eje de simetría, que es esta rayita que está acá. Ya que corta la parábola en dos partes iguales. Ya. Bueno, comenzaremos con el ítem 3 de ejercicios. Dice, para cada una de las siguientes funciones determina sus elementos característicos, su dominio recorrido y traza su gráfica en el plano cartesiano. Entonces aquí tenemos que encontrar los elementos característicos vistos en clase, el dominio recorrido y trazar una gráfica. ¿Ya? ¿Cuál ejercicio vamos a hacer? El 1. El resto queda para ustedes, el 2, el 3 y todos los siguientes. ¿Ya? Esta función vamos a hacer. Nos dice f de x es igual a x cuadrado más 4x más 3. Vamos a conocer los tres elementos. El a vale 1, el b vale 4 y el c vale 3. ¿Ya? A partir de eso ya sabemos la concavidad que tiene, ¿cierto? Porque la es mayor que 0, entonces es cóncava hacia arriba. Después, ¿qué tenemos que buscar? El eje de simetría. Eje, ¿cierto? Este eje de simetría se calcula con la fórmula menos b partido en 2a. Sabemos el b vale 4, entonces nos queda menos 4. Partido todo en 2a. 2 veces 1. Entonces esto nos va a dar menos 2, ¿cierto? Listo. Después vamos a encontrar el vértice. Vértice, ¿cómo se calcula? O este mismo punto que tenemos acá, el menos 2, después la función evaluada en menos 2. Encontremos la función evaluada en menos 2. Eso va a ser menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2 más 3. Ya esto nos queda 4, nos queda menos 8, nos queda más 3. Esto nos da menos 1, ¿cierto? Entonces, el punto del vértice en este caso va a ser menos 2, menos 1, ¿cierto? En este caso va a ser mínimo. ¿Ya? Después, ¿qué vamos a hacer? Encontrar el corte con el eje Y. Corte eje Y va a ser 0, el C. ¿Cuánto vale C en este caso? 0,3. ¿Ya? 0,3. Estamos listos. Y el corte en el eje X va a ser mediante la fórmula, es decir, X es igual a menos B más menos B cuadrado menos 4AC partido todo en 2A. ¿Ya? Sacamos los datos. El B vale 4, menos 4 en este caso, más menos 16, menos 4 por 1, por C que vale 3. Sacamos las cuentas, 2 por A que vale 1. Vamos a ir sacando cuentas rapidito. Este 16 porque es 4 al cuadrado. Entonces nos va a quedar menos 4 más menos 16 menos 12 partido todo en 2. Acá que obtenemos nos da menos 4 más menos
4 dividido en 2. Desde aquí nos van a salir las dos soluciones, que van a ser con x, ¿cierto? 1 menos 4 más 2 partido en 2, que eso nos va a dar menos 1, y x sub 2, que va a ser menos 4 menos 2 partido en 2, que eso nos va a dar menos 3. Menos 3. Ahí tenemos los dos valores de x, es decir, van a ser los puntos. Voy a escribirlos acá. Menos 1,0 y el punto menos 3,0. Después ustedes paran el video y ven esta parte de acá. Yo la voy a borrar para tener más espacio y hacer el gráfico. Entonces, vamos a borrar acá. Y a partir del gráfico vamos a sacar el dominio y el recorrido de esta función. Ya, vamos a hacer el gráfico ahora mediante la regla que aparece acá. Para que nos quede más o menos bien. Queda cierto una línea, la otra línea hacia arriba. Y eso. Y ahora simplemente la sacamos y sacamos los valores con color azul. ¿Qué tenemos? Tenemos el punto donde se corta el eje Y, que es 0,3. Entonces contamos acá. 1, 2, 3. Ahí. ¿Cierto? Tenemos donde corta el eje X, que es el menos 1 acá y menos 3 acá. ¿Ya? Y tenemos el eje de simetría y el vértice, que es menos 2,1, menos 2, menos 1. Acá entonces el vértice. Y el eje de simetría era menos 2, es decir, una línea que genera acá. ¿Ya? Entonces, lógicamente la función debería ser algo así. Ahí y acá. ¿Ya? Donde las dos ramas sean iguales. Ustedes la pueden hacer mejor. A partir de esto ya podemos ver el dominio recorrido. El dominio de la función en este caso, de f de x, va a ser todos los valores que puede tomar x, el eje x, que está acá. Entonces va a ser de izquierda a derecha, puede tomar todos los valores, es decir, va a ser todo R, todos los reales. Pero el recorrido de la función, ese va a cambiar. ¿Por qué? Porque parte desde acá, donde está el vértice. Vamos a cambiar el color. Donde está el vértice, ahí, hacia arriba. Hacia arriba. El punto acá, la menor valor que va a tener es menos 1. Entonces vamos a decir cerrado menos 1 hasta el infinito positivo. Infinito positivo, que eso tiene que ser abierto. Y ahí estamos listos con cada uno de los elementos que ustedes tienen que hacer para hacer cada uno de estos ejercicios. Muchas gracias, nos vemos. Stop touching things.